Llévate a Dios hasta el lugar más secreto. Por eso yo entiendo que la oración es el lugar secreto. Y el lugar secreto no solamente es algo físico, es el lugar espiritual, donde tú te llevas a Dios y le cuentas todo lo que tú eres. Le cuentas tus sentimientos, le cuentas tus fracasos, le cuentas tus debilidades, le cuentas tus defectos. Y hay algo que me ha parecido tan lindo de Dios. Por eso David lo entendió. Dije, tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad, porque Dios quiere que yo le hable con la verdad. Cuando el Señor les enseña a orar a sus discípulos, les tiene que hablar del secreto. Es que en lo secreto es donde Dios nos quiere conocer. Por eso se llama intimidad. Por eso para mí la oración no solamente es hablar con Dios, es intimar con Dios. Y la intimidad espiritual solamente con Dios. Nadie me conoce más que Dios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad que Transforma. Este es un espacio donde compartimos la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y hay muchos temas que podemos sacar de la Biblia, pero hoy vamos a tratar el tema de la oración. Nos acompaña el pastor Alex Rincón. Bienvenido. Amén, hermana Nora, Dios la bendiga. Un saludo especial en el nombre de Jesucristo para ustedes, su familia y para todos los oyentes, las personas que nos alcanzan a ver a través de esta plataforma. Un saludo muy especial y agradezco la invitación a este espacio tan bonito que tiene usted para hablar de la palabra, para llevar un mensaje de ánimo, de aliento, un mensaje de edificación. Le agradezco mucho, hermana Nora, y aquí estamos para servir, aquí estamos para que hablemos de la oración. Bueno, pastor, yo sé que usted es fruto de la oración de una madre. Pero antes de empezar con ese tema de la oración, yo quiero que usted nos cuente un poquito quién es el pastor Alex. Bueno, mi hermana Nora, mi nombre es Alex Rincón Suárez. Soy pastor en la ciudad de Cali, Colombia, Distrito 5, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Poblado 2, en el oriente de Cali. Allí estamos, por la gracia del Señor, trabajando con mi esposa, con mis hijas. Dios nos ha venido bendiciendo, una congregación más o menos de 100 creyentes, y Dios se ha venido glorificando en gran manera. Y ahí estamos, hermana Nora, por su gracia. Amén. Bueno, pastor, dijimos que vamos a estar hablando de la oración y pues sabemos que la oración es la manera como nos comunicamos con Dios, es la manera que hablamos con Dios. Y bueno, yo decía anteriormente que usted es un fruto de la oración de una madre. Yo siempre he dicho, pastor, que el clamor de una madre mueve el corazón de Dios. Cuéntenos cómo fue que usted inició en los caminos del Señor Jesús, cómo es que usted ha sido fruto de la oración de una madre. Bueno, mi hermana Nora, yo nací en un hogar cristiano, por ende conozco al Señor de una manera muy especial desde niño. Mis padres me enseñaron la palabra, me enseñaron la oración, me enseñaron muchas cosas. A los 14 años tomo la decisión de bautizarme. Me bauticé siendo un adolescente, queriendo amar al Señor, queriendo seguir su camino. Pero a partir de ese bautismo, siento que se vienen muchas luchas espirituales, emocionales en mi vida. Y en un momento llegué a pensar que me iba a ir de la iglesia y que no iba a volver, que me iba a quedar la verdad fuera en el mundo. Pero mi madre era una mujer que buscaba a Dios, que clamaba al Señor, y que Dios le había dado un discernimiento, por ende, porque creo que el hombre, la mujer que busca a Dios, en Dios desarrolla muchas cosas. En Dios puede desarrollar esos discernimientos y ver la realidad de lo que está sucediendo en medio de cada situación. Mi madre no se queda quieta porque yo empiezo a expresar muchas cosas en medio de mi adolescencia. Empiezo a asistir a la iglesia, pero ya en una forma más como obligada, y a decirle, mamá, no siento, no quiero. Pero mi mamá fue una mujer muy sabia. Dios empezó a darle sabiduría en todos esos momentos.
tanto que ella empezó a ayunar y a orar por mí. Y en esas oraciones y en esos ayunos siempre me decía, yo estoy orando por ti porque yo sé que Dios tiene un plan contigo. Yo te presenté un día al Señor con tu papá y te presenté para que no solamente fueras salvo, sino para que le sirvieras al Señor. Tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Dios tiene un plan, un propósito contigo. Ella me decía eso y yo no lo entendía. Yo a veces decía a mi mamá, qué pesar, de pronto es el deseo de verme fiel en la iglesia, pero era tan fuerte, hermana Nora, y que mis debilidades, que muchas veces lo que en el corazón del hombre quiere como introducirse, las amistades, yo ya no sentía ni estar en la iglesia. Y hubo un momento donde yo empecé a adentrarme a escuchar música que no era de la iglesia, y empecé a escuchar esa música. Y una vez mi mamá estaba en el cuarto y ella ayunaba los miércoles, ayunaba los jueves, y un día estaba arreglando la casa y Dios le puso en el corazón, abre la gaveta. Me dice, abre la gaveta, ahí donde yo tenía un poco de cosas, pero yo había guardado un poco de música en la parte de abajo, porque a mí me daba pena ver que yo estaba haciendo cosas, aunque estaba luchando conmigo y para mí era muy difícil la vida cristiana. Me daba pena que vieran que yo estaba como lejos, como que yo no estaba bien en la iglesia, me daba pena. Y mi mamá dice que ella metió su mano y empezó a buscar y a escudriñar y a mirar bien, cuando por allí había unos CDs. Y entonces en los CDs había una música, o había en una carátula que decía Ángeles del Infierno y 666. Mi mamá dice que cuando ella vio eso, que ella quiso salir corriendo, buscarme y darme correa, porque mi mamá era una mujer de un carácter fuerte y un temperamento fuerte conmigo, era muy estricta, y quiso buscarme, y el Espíritu Santo le dijo, no, ora por él, ora por él, ora por él. Y ella dice que se quedó como aterrada porque ella, claro, esa reacción nunca la esperó, y ella se quedó quieta. Ella dice, volvió y guardó otra vez todos los CDs como si nunca hubiera pasado nada. Pero mi mamá empezó a clamar por mí y a ayunar, y yo la veía que ella se iba y me dice, yo estoy orando por ti, Alex Fernando, yo estoy orando por el propósito que Dios tiene contigo. Yo estoy orando y yo ya te entregué al Señor. Yo ya le dije al Señor que lo que tuviera que hacer contigo, que lo que Él tuviera que hacer, porque tú no te puedes ir para el mundo. Es que tú no eres del mundo. Y esa declaración en mi cabeza como que era tan fuerte. Yo decía, pero mi mamá dice que yo no me puedo ir para el mundo, pero yo ¿cómo hago para firmarme en la iglesia? ¿Cómo hago para que la vida cristiana en mi vida sea realmente una realidad? Y ella seguía orando, hasta que un momento en la vida yo tuve una experiencia que marcó mucho mi vida en esa adolescencia y parte de la juventud. Fue un momento donde yo sentí que me iba a morir. Y ese momento me hizo reaccionar, me hizo ver las cosas, me hizo ver que la vida cristiana era una necesidad y que yo tenía que luchar. Y yo mismo vine y empecé a mirar, porque en esa reacción, en ese momento, yo sentí que habían cosas que me estaban haciendo daño espiritualmente y emocionalmente, y me acordé de toda esa música. Yo luchaba mucho con la música, era una de las cosas más fuertes que yo tenía, la música mundana, y yo me metí a esa gaveta y yo mismo fui, saqué cassette que tenía, CD, lo que usábamos en ese tiempo, cassette, CD, los saqué todos, los metí en una caja y fui y los quemé. Y mi mamá, cuando llegó un día de la calle y me vio haciendo eso, y me dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, mamá, estoy sacando cosas que yo tenía guardadas allí, que yo tenía, pero yo no quiero más eso en mi vida. Yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios haga. Y ahí Dios empezó a transformar muchas cosas. Desde ahí Dios empezó a tener un propósito conmigo, y empecé a luchar, y ahí empecé a entender que Dios tenía algo más grande
para mi vida, hermana Nora. Parece que esa oración trascendió, fue algo muy especial, porque mi mamá oró y como dice la Biblia, la oración del justo es eficaz y puede mucho. Cuando nosotros no podemos, cuando vemos que la realidad es muy fuerte, cuando vemos que las situaciones de verdad nos están aquejando, hay una mamá que se puede levantar en oración y que puede clamar y que hay un Dios que va a responder, porque el Señor siempre responderá a esa oración. Y aquí me tiene Dios. Aquí me tiene Dios porque después de esa oración yo sentí que muchas cosas empezaron a cambiar, hermana Nora. Así que la oración de una mamá es una oración eficaz, es una oración efectiva, es una oración como aquella mujer que fue a los pies de Cristo y los discípulos le decían, ¿para qué clamas? ¿Para qué vienes? Para ti no es. Y el mismo Jesús le dice a esa mujer sirofenicia, mujer, es que la verdad, los panes no son para los perrillos, son para los hijos. Pero ella le dice, aún las migajas que caen, las migajas. Ella dijo, yo me conformo con una respuesta pequeña, pero nunca Dios dará respuestas pequeñas. Si hay una mamá luchando por unos hijos, Dios nunca dará una respuesta pequeña. Dios dará respuestas grandes, porque será el inicio de un avivamiento en medio de tu vida y en medio de tu casa. No te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de entrar a la presencia de Dios, porque Dios tiene grandes respuestas y grandes salidas. Amén, qué hermosa respuesta de Dios a través de la oración. Pastor, vemos que tú eres ese fruto. Bueno, y a través de esa experiencia de tu madre, yo sé que tú has tenido experiencias íntimas con Dios. ¿Qué significa para ti, pastor, intimidad con Dios? Bueno, para mí la intimidad con Dios significa todo, porque es una profunda relación. Hay un texto que habla el salmista David, en donde una vez lo aprendí. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay verdades que nosotros no podemos contarle a nadie, porque la verdad si se las contamos, mucha gente de pronto nos reprocharía, mucha gente de pronto hablaría, mucha gente de pronto nos señalaría. Y hermana Nora, volviendo al tema de mi adolescencia y mi juventud, tuve a través de ese verso, aprendí muchas cosas porque cuando yo era muchacho, a mí me da pena contarle cosas a Dios y alguien me lo enseñó. Eso para mí fue una victoria. Alguien me lo enseñó porque a mí me da pena decirle a Dios lo que había dentro de mí. Yo decía, qué pena contarle a Dios, qué pena decirle a Dios, qué pena. Yo decía, qué pena que Dios se tenga que dar cuenta de lo que yo soy, sabiendo que Dios es tan bueno, tan maravilloso. Pero una vez alguien me dijo, y se lo escuché porque yo venía en una lucha y me dijo, mira, llévate a Dios hasta el lugar más secreto. Por eso yo entiendo que la oración es el lugar secreto. Y el lugar secreto no solamente es algo físico, es el lugar espiritual, donde tú te llevas a Dios y le cuentas todo lo que tú eres. Le cuentas tus sentimientos, le cuentas tus fracasos, le cuentas tus debilidades, le cuentas tus defectos. Y hay algo que me ha parecido tan lindo de Dios. Por eso David lo entendió. Dije, tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad. Porque Dios quiere que yo le hable con la verdad. Cuando el Señor les enseña a orar a sus discípulos, les tiene que hablar del secreto. Es que en lo secreto es donde Dios nos quiere conocer. Por eso se llama intimidad. Por eso para mí la oración no solamente es hablar con Dios, es intimar con Dios. Porque yo puedo hablar con el carnicero, puedo hablar con el lechero, puedo hablar con el señor del restaurante, puedo hablar con los hermanos de la iglesia, pero intimar solamente intimo con mi esposa, en la parte física, en la parte de esposos, y la intimidad espiritual solamente con Dios. Nadie me conoce más que Dios. Y créame que en lo íntimo es donde Dios quiere conocerme. Por eso David tiene que decir, examíname, oh Dios, porque en la intimidad Dios nos examina. Y tan lindo me parece Dios. Por eso es que amo tanto esa parte de la intimidad, porque Dios en la intimidad me ha dicho las verdades a mí, las que tal vez nadie es capaz de decírmelas. Dios me las ha dicho, Dios me ha corregido,
y también me ha bendecido a través de esa intimidad. Por eso para mí la intimidad, después del poder de la palabra, eso es lo más fuerte que el hombre puede conectarse a Dios. Porque cuando una persona intima con Dios, créame, hermana Nora, créame, amigo que me escucha, hermano que me escucha, no somos los mismos. De verdad somos transformados por medio de la intimidad. Por eso el que ama la intimidad con Dios, créame que siempre tendrá recompensa en público. Eso lo prometió Dios y eso lo hemos visto. Hemos visto que Dios en la intimidad nos revela secretos y en el público a nosotros Dios nos ha exaltado. Parece que no es porque nosotros seamos muy buenos, sino por lo que ha hecho Dios en medio de esa intimidad, esa transformación que sucede en cada uno de nuestros corazones. Amén, pastor. Y esa intimidad nos lleva a un nivel más alto en cuanto espiritualmente hablando, como que esa cercanía con Dios nos lleva a profundidades o nos lleva como a conocer diferentes aspectos de Dios. Esa intimidad es la que hace la diferencia. Amén. Pastor, ¿qué experiencias ha tenido a través de la oración? Bueno, mi hermana Nora, son muchas experiencias que marcan la vida, son muchas experiencias que pudiéramos contar, pero la verdad para mí las experiencias más grandes han sido a nivel de lo que Dios ha hecho en mi vida, o sea, en la parte transformadora, en lo interno, en donde yo como ser humano he tenido que luchar con el ego, he tenido que luchar con lo que soy, con mi altivez, con mi orgullo, con mi apatía, con mi insensibilidad. Mire, Dios no te quiere en lo alto hablándolo humanamente. Dios te quiere en la humillación. Yo entendí lo que el Señor le dijo una vez a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren primero y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para mí, la humillación en medio de una oración es la que trae grandes respuestas. Las experiencias que vivimos en Dios, y quiero contarle algo que sucedió antes de ser pastor, porque antes de ser pastor era muy impulsivo. Yo era presidente de evangelismo de la iglesia, predicador, y hacíamos esto y lo otro, y bueno, y uno a veces se va creyendo como que puede con todo, como que sabe todo. Y yo estaba trabajando en una empresa y me iba muy bien, ganaba muy bien, eh, pero por ende muchas veces nos vamos dejando llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por nuestros sueños, y decimos todo lo podemos y hasta Dios lo metemos en situaciones donde Dios no cabe, porque Dios a veces no cabe en situaciones que uno lo quiere meter. Y yo trabajé en una empresa y era una multinacional. Llegué a vender carros, vendí camiones, bueno, llegué como a la parte alta de la empresa, a sentirme muy importante. Y allí Dios me dijo como que llegaste al lugar donde yo no quería tenerte, pero llegaste. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios me sacó de esa empresa. Dios me sacó de esa empresa. Hermana Nora, yo tuve una parte de vida laboral muy buena. Siempre trabajé y duraba mucho en las empresas. Mi hoja de vida fue intachable, donde yo renunciaba, dejaba siempre las puertas abiertas, pero de allá salí y yo dije, no, yo salgo y busco trabajo y Dios me va a bendecir, Dios me ayuda, me abre puertas, pero no sabía que me estaba metiendo en el molde más fuerte que Dios tenía para mí. No sabía que me estaba metiendo en un molde donde Dios quería transformar ese Ale Rincón que a Dios no le servía, que a Dios no le gustaba, que a Dios no le agradaba. Entonces yo, listo, sí, yo era el presidente de evangelismo de la iglesia y decía, no, yo, un hombre fiel, consagrado, vamos. Y yo, claro, uno cree muchas cosas porque uno cree que los cargos son los que consagran, uno cree que el estatus espiritual porque sirve en esto, porque es predicador, pero no, eso no es lo que consagra. Realmente la vida consagrada a Dios es donde no se ve, donde nadie la conoce, donde nadie la ve.
Y yo empecé a buscar entonces respuestas porque yo dije, pero ¿por qué Dios no me bendijo ahí en ese lugar? ¿Por qué me sacaron? ¿Por qué tuve que salir de esa empresa? Y resulta que empecé a buscar trabajo, hermana, duré un año sin trabajo fijo. Entraba a una empresa 2 meses y me sacaban. Entraba a otra empresa 2 meses, me sacaban. Entré a una empresa 2 meses, me robaron el salario. Entré a otra empresa, yo decía, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y yo recuerdo que una mañana me levanté, no fui capaz de orar. Le recuerdo, no era pastor, era un feligrés, era un líder de la iglesia. No fui capaz de orar y me senté en una silla en un patiecito donde nosotros vivíamos en la ciudad de Pereira, en una casa, y yo me senté a llorar y lloraba como un niño. Y le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y no escuché respuesta de Dios, nada. Mi esposa se levantó, me miró por una ventanita que había y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, no sé, no entiendo nada. Y recuerdo que teníamos que pagar una deuda, eran 7 millones de pesos. Le debía a los bancos, le debía, bueno, le debía a muchas personas, a entidades. Y recuerdo que una noche mi esposa me dijo, mi amor, mañana tenemos que pagar una plata y tú ya la conseguiste. Yo le dije, sí, hablé con el pastor, hablé con un hermano, pero ninguno me ayudó. Y ella me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Era una plata que le debíamos a un familiar de ella. Y yo le dije, pues no sé. Ella se angustió un poquito. Y recuerdo que esa noche yo fui y me arrodillé como nunca lo había hecho, como nunca. Me arrodillé y recuerdo que entré en la cámara secreta como tal vez nunca lo había hecho. Yo había ayunado, yo había orado, pero hay oraciones que son distintas, hay oraciones que salen del alma. Y ahí es donde entendí que las oraciones en el espíritu son de otra manera, que las oraciones en el espíritu muchas veces se convierten en adoración. Hermana, yo entré y adoré a Dios y recuerdo que yo me arrodillé y a mí se me fue el tiempo solo en la adoración, solo, o sea, yo no le pedí a Dios que me ayudara a pagar, le pedí a Dios por un trabajo, nada, a mí se me olvidó. Yo entré y lo alabé, lo exalté, ahí es donde entendí por qué Dios empieza, o el Señor Jesús cuando nos enseña a orar, empieza diciendo, cuando tú empieces a orar, y uno empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, que es la exaltación, la glorificación. Por eso la oración no puede ser solamente como un momento, porque uno entra como en esa exaltación, en glorificar, en exaltar, en bendecir el nombre. Hermana, yo entré en una exaltación a Dios que a mí se me olvidaron los problemas, se me olvidaron las angustias, todo. Y recuerdo que yo abrí mis ojos, mi esposa se había quedado ya dormida y eran casi la medianoche. Y cuando yo abrí mis ojos, después de esa oración, después de esa adoración, algo en el corazón se vino. Yo ya obré. Yo me quedé como tan tranquilo esa noche y recuerdo que me acosté y al otro día me levanté a las 5 de la mañana como nunca lo había hecho. Me arrodillé y otra vez oré al Señor y lo mismo, no entré como en ese desespero que había entrado por casi 9 meses, 10 meses que estaba en esa situación y entré y el desespero se me había quitado. Ahí es donde entendí cuando el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque cuando uno ora, lo primero que tiene que es echar la ansiedad, echar la angustia, quitar la incredulidad, ponerla a los pies de Cristo. Lo entendí. Y me levanté y entonces mi esposa un poquito angustiada me dijo, ¿ahora qué vamos a hacer, mi amor? Y dije, mi amor, pues ya oré y ya Dios obró. Y me dijo, ¿y cómo obró? Y dije, no sé, pero Dios obró. No sé, no sé. Y recuerdo que esa mañana yo estaba sin trabajo, yo me quedé en la casa, yo era el que organizaba la casa porque mi esposa era la que estaba trabajando, ella era la que ayudaba en muchas cosas mientras yo no podía estar laborando porque había mandado hojas de vida para toda parte. Y Dios, entonces yo la llamé como a las 9 de la mañana porque no me había llamado. A las 9 de la mañana yo la llamé, en ese tiempo no había mucho celular, llamé al fijo y le dije, mi amor, ¿cómo te fue? Yo la escuché con una sonrisa,
con una tranquilidad. Me dijo, bien. Imagínate que esta mañana yo fui a comentarle a Jairo, el familiar, y le dije, qué pena, nosotros no podemos traerle el dinero, no pudimos traerle la plata, pero, y él le dijo, ah, ¿cuál plata? Dijo, sí, la que nosotros teníamos que pagarle. Ah, esta mañana ocurrió algo extraño. Yo estaba en mi cuarto, en mi cama, y cuando yo me levanté y abrí la gaveta y me encontré un cheque, y ese cheque contenía lo que nosotros le debíamos a él. Eran 7 millones de pesos. Y él dijo, tan raro, yo los encontré, miré los fondos, tenía fondos, alguien los consignó. Y ella dijo, yo sé quién consignó, yo sé quién obró, yo sé qué hizo Dios. Y esa fue una de las experiencias que marcaron mi vida, porque desde ahí entendí que la oración genera dependencia de Dios, que el que ora no ora porque simplemente es una persona de oración, sino porque depende de Dios, depende del Espíritu Santo. El que ora en el Espíritu entra a una dependencia 100% de Dios. Se acaban nuestras debilidades, se acaban allí todo lo que somos, y ahí es donde Dios empieza a obrar, hermana Nora. Pastor Alex, o sea que escuchaste la voz de Dios a través de esa oración, a través de esa humillación, escuchaste la voz de Dios. Amén. Sí, señora, esa es una de las características, porque mire, entendí que para escuchar la voz de Dios, lo primero que se tiene que hacer es quitarlo lo que nosotros somos, o sea, desarmarnos, bajarnos. Cuando tú te bajas, sí, cuando nos bajamos nosotros, ahí es donde Dios nos puede hablar, sí. Ahí es donde escuchamos las respuestas de Dios. No cuando creemos que nosotros vamos a hacerlo y Dios, dame que yo puedo. No, es cuando nos bajamos. Y ahí es donde empezamos a entender que Dios sí envía respuestas, que Dios sí envía salidas, que Dios me dice, ahí es donde entiendo cuando Moisés, el Señor le dijo, estad quietos y conoced. O sea, como que te vas a quedar quieto porque yo soy el que voy a obrar. Claro, ahí es donde las respuestas de Dios se hacen una realidad cuando nos bajamos hasta lo sumo, cuando descargamos todo en la presencia del Señor y cuando nos olvidamos de lo que nosotros podemos hacer y de la grandeza que Él tiene y obra en nosotros. ¿Quién te enseñó a orar? Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia, mi abuela fue una mujer de mucha oración, tuve que vivir con ella un año, cuando era un niño de 8 años, me dejaba dormir con ella porque a mí me daba miedo dormir solo cuando era niño. Y mi abuela no me dejaba dormir, me decía, vente a dormir conmigo. Y yo recuerdo que todos los días a las 3 de la mañana, mi abuela se levantaba, todos los días. No había un día que no se levantara. No ponía reloj, no cantaba el gallo, era una finca, nada. Ella solita se levantaba. Y recuerdo que eso marcó mucho mi vida porque mi abuela fue una mujer que siempre me decía, es que para mí la relación con Dios, para mí el culto, para mí orar, para mí vivir para Dios, eso es lo que me da vida, eso es lo que me ayuda. Mi vida de oración, hablar con Dios, ella decía hablar con mi Señor. Me acuerdo que esa era la palabra que ella usaba. Para mí hablar con mi Señor es hablar con lo más grande, lo más lindo, hablar con Él. Mi papá fue un hombre de mucha oración. Mi papá ayunó 21 días. Era un hombre de mucha oración. Mi papá ayunó, ayunaba mucho. Él tenía un consultorio odontológico y él ayunaba en el consultorio. Él se iba temprano al consultorio, atendía a sus pacientes, se arrodillaba a orar. A las 5 o 6 de la tarde cerraba, se iba a la iglesia a terminar de orar, ayunaba 5 días, el quinto día a veces se tomaba algo y seguía ayunando, y así ayunaba 21 días. Y quiero contarle una experiencia que le sucedió a mi papá en ese consultorio después de oraciones, después de ayunos. Mi papá era un hombre que trabajaba la odontología, pero empíricamente. En ese tiempo se podía realizar, incluso lo dejaban hacer de esa manera. Pero un día una señora llegó y ella llegó a una cita y mi papá le extrajo una muela y resulta que la hermana a esa señora le dio una hemorragia, y esa hemorragia fue muy fuerte. Mi papá decía que él trató de controlarla con lo que él sabía y con lo que le habían enseñado, pero nada.
nada. Esa señora en un momento convulsionó y se murió. Se murió la señora ahí en el consultorio odontológico. Y mi papá dice que él se asustó y dijo, él se asustó porque dijo, yo ahora qué hago, esta señora es capaz de que me meten a la cárcel. Bueno, muchas cosas empezó a pensar mi papá, pero mi papá tenía una relación muy profunda con Dios, tanto que Dios le dijo, ora, ora, clama. Y él se arrodilló en ese momento, él cuando escucha que Dios le dice, ora, clama, él se arrodilló y empezó a decirle, Señor Jesús, tú estás aquí, ayúdame. ¿Qué hago, Señor Jesús? Y en un momento Dios le dijo, invócale mi nombre. Invócale mi nombre. Mi papá dice que cuando él estaba orando y clamando por esa señora, él sintió una fuerza, él sintió algo y se levantó de esa oración de clamor y le impuso las manos al Señor y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te levantas de este lugar, en el nombre de Jesús. Y él dice que cuando invocó el nombre de Jesucristo, esa señora se levantó. Y él dice que esa señora resucitó porque él le había tomado el pulso, porque ya estaba fría. Y esa señora resucitó en ese momento. Y él decía, la intimidad con Dios me llevó a creer en el momento más difícil que Él tiene poder para obrar. Por eso la intimidad con Dios nos lleva a ver milagros, hermana Nora. Es el único que puede hacer milagros. Qué grande milagro, de verdad que Dios obra de una manera impresionante. Y Amén. como tú decías, o sea, un hombre de oración, tu papá, Amén. ayunaba constantemente. Yo creo que para él era normal escuchar esa voz, porque a veces hay personas que dicen, ore, ore, ¿quién me está hablando? O sea, yo creo que tu papá reconocía esa voz tangiblemente por esas experiencias que había vivido a través de la oración. Amén. Mi papá, para contarle un poquito de él, él cantó con un trío que se llama Los Clarines del Rey. Los Clarines del Rey es un trío muy antiguo aquí en Colombia, de pronto usted lo conozca, tiene más de 60 años y él es fundador con el hermano Omar Clavijo en la ciudad de Bucaramanga. Y mi papá era un hombre que él antes de una gira ayunaba, vigilaba, oraba. Y un pastor una vez me dijo, hermano Alex, de verdad que cuando cantaban los clarines se sentía la presencia de Dios. Y me contó una experiencia y me dijo, su papá una vez fueron a La Plata Huila y cantaron y dice, cuando ellos empezaron a cantar en ese coliseo se empezó a sentir la gloria de Dios tanto que empezaron a hablar en lenguas y muchos empezaron a pasar al altar y mujeres pasaban al altar, se quitaban los aretes, mujeres y empezaron la gente a arrepentirse. Yo ni siquiera estaba predicando porque él era el predicador y me dijo, yo dije, ahora yo qué voy a predicar si estos hermanos ya la gloria de Dios se metió y me dijo, cuando hay una persona, y él me decía, claro, es que Gustavo, porque él lo conocía, Gustavo era un hombre de mucha oración y mi papá era un hombre que era un hombre de clamor, era un hombre de oración. Yo lo recuerdo porque yo recuerdo que sus madrugadas, yo lo escuchaba decir, Señor, Señor, esa era como su oración, Señor, y no sé qué le decía más, pero le decía, Señor, Señor, y yo lo podía escuchar 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y una vez se enfermó una enfermedad estomacal, y el médico le dijo, don Gustavo, le tengo una mala noticia, porque usted tiene una enfermedad muy fuerte y creo que le va a tocar dormir, cambiar la posición de dormir. Y él le dijo, ¿y cómo me va a tocar dormir, doctor? Dijo, le va a tocar dormir de rodillas. Ah, no, si es eso, tranquilo, no se preocupe que si es dormir de rodillas, tranquilo, doctor. Eso es una gran noticia para mí. No se preocupe, para mí es una bendición dormir así. Y le termino de contar algo de mi papá. Mi papá murió hace 15 años y Dios me permitió sentir que mi papá se iba a morir y estábamos en una campaña evangelística. Entonces yo me fui a buscarlo y le dije, papá, ¿cómo te sientes? Me dijo, no, yo estoy bien, mi hijo, gracias a Dios, yo estoy bien, tengo la presión controlada, estoy muy bien, me siento bien. Y esa noche lo vi en el culto, yo era el presidente de evangelismo, y lo vi en el culto y el hermano Rubiel Tavares estaba orando por él, el pastor invitado. Y al otro día, mi papá, yo llegué al mediodía, yo vivía a 3 casas donde mi mamá vive, y mi mamá llegó como a las 2 de la tarde
y me dijo, Alex, hágame un favor, vaya y mire porque en el segundo piso yo subí y veo a su papá arrodillado orando, pero lo llamo y no me contesta. Cuando ella me dijo así, yo sentí un frío muy tremendo. Entonces yo salí corriendo y cuando subí lo vi allá arrodillado, le dije, papá, papá. Entonces yo me fui a buscarlo, me fui allá y yo iba a empezar a orar por él y el Señor me dijo, no, no ora por él, yo ya lo llamé a mi presencia. Mi papá durmió en el Señor arrodillado orando. A la 1:30 de la tarde estaba orando y ahí el Señor lo llamó a su presencia. El hermano Reinel Galvis dice, porque el hermano Reinel quería mucho a mi papá y dice, el Señor llamó a su papá al mediodía y le dijo, ven Gustavo, y es la última vez que te llamo porque ya te quiero aquí en mi presencia. Y eso marcó mi vida. Hermoso y triste a la vez, porque bueno, uno no quiere perder a sus padres, ¿no? Además a su Así es. papá, pero qué hermoso la manera que lo encontraste, porque es un gran ejemplo para ti, un hombre de Amén. oración. Qué hermoso de la manera que Dios lo llamó a su presencia. Nunca había escuchado así un caso así, he escuchado otros casos que de pronto empiezan a alabar, que levantan las manos, que los encuentran de esa manera, pero qué hermoso haber encontrado a tu padre adorando al Señor Jesús, orando, que era lo que a él le gustaba hacer. Hay una parte muy especial, bueno, eso marcó mi vida y lo tengo que contar porque sé que cuando se arrodilló a orar, lo sé, no era porque se sintió enfermo ni nada, sino porque esa era la vida de él, orar. Su vida era dos cosas que amaba de la vida y era leer la Biblia. Leía mucho la Biblia, muchísimo. Me parecía una cosa que yo le digo al Señor, dame esa pasión porque me encanta la Biblia, pero no tengo la pasión de mi papá. Su pasión era leer la Biblia. Yo podía contarle las horas, 2, 3 horas, 4 horas leyendo la Biblia, porque se las conté en el consultorio cuando a veces iba y lo visitaba. Escuchaba solamente pasar las hojas, pasar las hojas, pasar las hojas. Y tengo su Biblia, hermana Nora, y su Biblia está marcada toda. Esa Biblia me quedó de recuerdo. ¿Cómo cambió tu vida espiritual cuando empezaste a llevar una vida de oración constante? Bueno, para mí la vida espiritual cambia realmente cuando el hombre entiende lo que el Señor le dijo a Pedro. No has podido velar conmigo una hora, ¿sí? Los encontró durmiendo. El Señor los invitó al Getsemaní. Resulta que cuando usted mira esa parte de la vida de Jesús y los 3 apóstoles que él invita al Getsemaní, y es una invitación que Jesús les hace porque conoce lo que viene: calvario, sufrimiento, dolor, angustia, muerte. Los invita porque sabe, lo que quiero que me entiendan, hermana Nora y oyentes y hermanos, amigos que ven esta transmisión. Dios nos invita a orar porque primero lo necesitamos a Él, segundo necesitamos nuevas fuerzas, tercero prepararnos para lo que viene y cuarto porque esto nos ayuda a estar siempre vigilantes, constantes frente a las situaciones que podamos enfrentar. Jesús los invita a orar y me llama a mí la atención porque ellos se quedan durmiendo, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque no, ¿cómo nos vamos a quedar en una invitación que Jesús nos hace? Pero si lo llevamos al punto de hoy, por eso vemos que hay tanta escasez en nuestra vida espiritual. Hay gente que canta mucho, son muy buenos predicadores, hay gente que hoy podemos ver muchos servidores y todo esto, y gracias a Dios por las riquezas que hoy tenemos en la iglesia hablando a nivel espiritual. Pero cuando vamos a la vida íntima, por eso en ocasiones es como tan difícil. Hermano, estoy débil, hermano, estoy cansado, hermano, yo no puedo, hermano, ayúdeme a orar, hermano, estoy que me voy. Entonces yo entendí que la oración es una fortaleza espiritual, que cuando te vas a lo íntimo con Dios, Jesús los quiere llevar al Getsemaní porque sabe lo que viene y sabe que en el Getsemaní es donde hay una fortaleza, una fuerza espiritual que no la hayas en otra parte. Entonces Jesús los lleva al Getsemaní, ninguno va, pero él sí está. Y dice la Biblia que vinieron ángeles a fortalecerlo,
Parece que cuando nosotros entramos en la vida de oración, encontramos fuerza. ¿Cuántos problemas se pueden venir de aquí a mañana? ¿Cuántas situaciones estamos enfrentando? Y en ocasiones creemos que la mejor manera es buscar un psicólogo, es buscar el pastor. Y sí, claro, hay que buscar ayuda, no estoy en contra. Pero déjeme decirle que la ayuda más fuerte es cuando nuestra vida está en lo secreto. Allí cambia todo, allí cambia. Es el lugar de verdad, como dice por ahí una canción, es el lugar de mi seguridad. Es el lugar donde Dios ve tanto mi debilidad y la cambia por fortaleza. Yo entendí que para cambiar la vida emocional, espiritual, pastor, es que la depresión, pastor, es que la angustia, pastor, es que se me murió, es que pastor, y entonces entramos como siempre en algo, pero cuando vamos a la presencia de Dios de verdad, y cuando nos quitamos toda esa caparazón espiritual y dejamos que Dios inunde nuestra vida y dejamos que el Señor empiece a fortalecernos, porque para mí esa oración genera una fortaleza y tú te levantas con deseos de buscar, con deseos de adorar, con deseos de servir, con deseos de amar a Dios por encima. Ahí es donde uno entiende por qué Pablo es como de una expresión tan profunda, porque Pablo en una cárcel, en lugar de ponerse a alegar, en lugar de ponerse a renegar y porque otra vez cárcel y a quejarse, Pablo empieza a orar y a cantar. Pablo empieza a tener ese momento de oración, porque claro, allí es donde encontramos esa fortaleza, allí es donde encontramos que las debilidades de verdad quedan pequeñitas, quedan diminutas, porque la presencia de Dios crece en nuestra vida cuando estamos en lo secreto. Entonces, transforma, para mí, la intimidad transforma todo lo que somos y nos hace distintos ante su presencia y podemos enfrentar las situaciones de la manera como Dios quiere que las enfrentemos. Allí conocemos su voluntad y aceptamos su voluntad, porque eso es lo más bonito, no solamente conocer su voluntad, sino aceptarla. Ahí entendemos por qué es perfecta, porque es agradable, porque es benigna. Ahí es donde verdaderamente lo entendemos, hermana Nora. ¿Qué consejo le darías a una persona que sienta que Dios no responde sus oraciones? La parte de la oración para mí siempre será un proceso. Yo fui líder de intercesión del distrito aquí en el Valle, en el 5. Fui líder de intercesión por 2 vigencias. Algo me enseñó Dios y bueno, y con la hermana Luz Marina, que hemos trabajado y he ido, ella me ha enseñado muchas cosas, el hermano Reinel, muchas cosas, le debo muchas cosas a ellos. Creo que el ministerio de intercesión se fortaleció demasiado y conocí muchas cosas con ellos. El problema nuestro es que nos acostumbramos y creemos que la oración es como lo que el mundo hoy en día es, respuestas rápidas, comidas rápidas y todo lo queremos rápido y resulta que en la oración Dios quiere procesos, Dios quiere mostrar propósitos, Dios quiere hacer cosas nuevas y resulta que para hacer cosas nuevas tiene que sacar lo viejo. La oración, aquellas personas que piensan o dicen que no escuchan a Dios, ¿cierto que sí? Algunos piensan esto. Creo que Dios no es que haga silencio solamente, sino que creo que Dios empieza primero, ¿sí?, a que yo le escuche en lo que Él quiere hablarme. Voy a dar un ejemplo. Si yo empiezo a hablar con una persona y empiezo a decirle mis razones, mis razones, mis razones, mis razones, por qué quiero algo, esa persona nunca me va a poder exponer a mí qué quiere hacer conmigo, qué me quiere dar. Resulta que lo que Dios quiere verdaderamente es, y yo estos días lo predicaba, me gusta mucho el libro de Santiago y me gusta mucho como Santiago lo termina diciendo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y mire cómo empieza diciendo el apóstol Santiago, y oró para que no lloviese. Hermana Nora, ¿quién ora para que no llueva? Si nosotros siempre oramos es por lluvia. Si nosotros siempre oramos es para que Dios nos sane. Si nosotros siempre oramos es para que Dios cambie las cosas. Si nosotros siempre oramos es para que Dios cambie la esposa, cambie el esposo, cambie los hijos, traiga los hijos. Señor, tráelos a la iglesia. Señor, cámbialos. Y resulta que Dios quiere cambiarnos a nosotros.
porque Dios quiere cambiarnos a nosotros. Entonces Elías ora para que no llueva, para que haya desierto, para que haya sequedad. Oiga, ¿quién puede orar así? Dios mío. Elías, eres loco, ¿cómo vas a orar así? Pero ¿por qué no oras por lluvia? Para que haya vegetación, para que haya cultivos, para que haya abundancia. No, Elías oró primero para que no lloviese y después oró por lluvia. Pero esa oración para que no lloviese era porque Dios iba a preparar un nuevo terreno en Israel, un nuevo terreno en Samaria. Porque Dios tiene que preparar nuevas cosas. A veces no es que no escuchemos a Dios, a veces no, sino que es que Dios está diciendo, espérate, tranquilo, tranquilo, estoy preparando algo nuevo para ti. Porque la respuesta de Dios en ocasiones es espera. Y esa es la que no queremos hoy, espera. Voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo. Y nosotros queremos, no, Señor, pero ¿por qué? Quiero contarle una experiencia que me sucedió siendo pastor. Alguien me dijo, hermano Alex, vaya y ore por mi hermana. Mi hermana está en la policlínica y está desahuciada, está muy mal, pero yo sé que Dios puede hacer algo, me dijo el hermano. Y yo le dije, bueno, hermano, yo voy y oro por él. Cuando yo entro a la habitación y a donde la hermana, ella está apartada, el hermano, ella está apartada, hermano Alex, y yo entro a la habitación. Y lo primero que se me viene a la mente, que Dios me habla al corazón, al pensamiento, me dice, no la voy a sanar. Oh, yo me sentí como raro. Yo dije, pero, porque yo esperaba otra respuesta de Dios. Por eso es que a veces decimos que no escuchamos a Dios, porque Dios está haciendo eso, es algo contrario a lo que yo estoy pensando, a lo que yo quiero. Y me dijo, no la voy a sanar. Y yo me fui entonces donde, y ahora yo qué le digo a la hermana, porque yo hoy me voy a orar a decirle, hermana, tranquila que Dios la va a sanar si el Señor no la va a sanar. El Señor no va a obrar de la manera que yo estoy pensando. Entonces, cuando yo me voy a hablar con la hermana, le empiezo a decir, hermano, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo es esto? Y en un momento, Dios vuelve a la mente a decirme, dile que me entregue su vida y que yo voy a hablar de una manera. Entonces le digo, hermana, entréguele la vida al Señor. ¿Usted quiere volverle al Señor? ¿Volver al Señor? Y ella me dijo, pastor, yo sí quisiera volverme al Señor, pero me da miedo morirme y que mis hijos se pierdan. Yo tengo 2 hijitos, me dijo. Yo le dije, hermana, bueno, vamos a orar y que Dios haga lo que tiene que hacer. En el momento que llego a morar en lo que tiene que hacer, el Espíritu Santo le dice, dile que yo me voy a encargar de sus hijos, que me los entregue en esta oración. Uy, yo sentí como algo en ese momento tremendo. Entonces yo le dije, vamos a orar y usted le va a entregar a sus hijos. Y si el Señor se la quiere llevar, hermano, hermana, que se la lleve, pero entréguele usted sus cargas, entregue, vuelva hacia el Señor. Me dijo, listo, pastor, yo le voy a entregar a mis hijos y si el Señor me quiere llevar, que me lleve. Uy, yo sentí que Dios estaba obrando y empecé a orar por la hermana y ella empezó a decirle, Señor, te entrego mi vida, Señor, me vuelvo a ti, Señor, quiero que hagas algo en mi vida, te entrego mis hijos, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego, Señor, si he pecado. Bueno, ella hizo una oración de conversión. Yo sentí que esa mujer le había entregado todo a Dios. Yo me fui. Y al mes me llamó el hermano y me dijo, hermano Alex, mi hermana se murió. Oh, pero se fue con el Señor porque ella entregó este último mes, le entregó su vida al Señor, culto por aquí, Biblia por allá, reunía a la familia, nos hablaba, bueno, mejor dicho, esa mujer se convirtió. Y recuerdo que estaba aquí en un ayuno en Cali, como unos 3, no recuerdo la verdad, 3 años después de esa oración. Y estábamos terminando el tercer día de ayuno. Yo ya me iba a ir para la casa cuando salió una jovencita, una apariencia muy bien. Y entonces me dice, pastorales, pastorales, Dios le bendiga. Yo le dije, amén. ¿Quién es usted? Me dijo, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no, yo no me acuerdo. Me dijo, yo soy la hija de la hermana fulana de tal, la hermana que usted fue a orar allá en la policlínica. Yo le dije, ¿verdad? Me dijo, sí, pastor, cuando usted fue a orar allá, nosotros no queríamos saber nada de Dios, nosotros no queríamos ir a la iglesia, pero el día que mi mamá se murió, Dios empezó a transformar muchas cosas en nosotros. Mi hermano y yo le estamos sirviendo al Señor, mi hermano y yo estamos buscando al Señor, mi hermano, Dios se encargó de nosotros, pastor. Cuando yo escuché que ella me dijo, Dios se encargó, yo dije, uy, Señor, qué respuesta tan especial.
Hoy, Dios trajo esos dos muchachos después de que ella se murió, después de que hizo lo que tenía que hacer. O sea que las respuestas de Dios no son inmediatas, son procesos que Dios quiere que vivamos, pero que Dios responde, responde. Amén. Y sin importar que ella no estaba viendo lo que sucedía con sus hijos. Ver que Amén, fue con Dios y confió, entrégame a tus hijos, porque ella realmente no vio después el proceso que Dios hizo con sus hijos. amén. Eso fue algo maravilloso, hermana Nora, algo especial. Y hoy en día veo sus hijos, la hija se casó, vive en España, creo que están proyectados al ministerio, su hijo sirve aquí, o sea, una oración allá donde Dios dijo, no la voy a sanar, una respuesta rara para mí, nunca lo había escuchado de esa manera, o sea, nunca había visto que Dios me dijera algo así. Y tener que orar de una manera como extraña, porque me sentía extraño haciendo esa oración, pero después de que todo ese desencadenamiento de esa oración, de ver respuestas de Dios a través de todos esos procesos, entendí que la oración con Dios es una respuesta que se va dando en el tiempo. Por eso es mejor esperar en Dios que esperar en los hombres. Pastor Alex, muchas gracias por haber sido parte de este episodio de Verdad que Transforma. Fue una bendición haberlo tenido acá, compartiendo experiencia, testimonios de un hombre que ora, de un hombre de oración, de un fruto de oración de una madre. Gracias por compartir también ese testimonio de su padre. Claro que yo escuché alguna vez de los clarines del rey, son clarines del rey, sí, muy Ajá, famosos en Colombia. Muy sí, sí. famosos en Colombia y de verdad que usted decía algo muy importante porque cuando una persona es ministro de alabanza, cuando canta, eso se transmite. Y un hombre de oración y un hombre de que adora a Dios hace como un ambiente propicio, como tú decías, recibieron el Espíritu Santo, qué obra tan poderosa que Dios hizo a través de su papá por ser un hombre de oración y por también ser un hombre que alababa al Señor Jesús, ¿no? Esas alabanzas de los clarines del rey hermosas. Es un consejo que le daría a un servidor, es un consejo que le daría a alguien que ministra en el altar, antes de que te pares en un altar, antes de que ministres, antes que prediques, antes de que le hables a la gente de Dios, habla con Dios. Hablar con Dios cambia las cosas. Los mejores mensajes salen de un ayuno, salen de un momento de oración, salen de una madrugada de clamor, salen de un momento donde decimos, Señor, ¿qué hablamos? No tenemos que hablar, y aunque la palabra es tan extensa, pero a veces no tenemos esa sapiencia, esa capacidad, pero Dios la da. Entendí que los mejores bosquejos vienen de arriba, vienen de la intimidad, y la mejor alabanza se produce y se fabrica en las rodillas. Ese es un consejo que quisiera darles en esta hora. Agradezco, hermana Nora, este espacio y la invitación que ha tenido. Agradezco a los oyentes, agradezco a Dios este momento, y solamente dejarles que sigan orando y clamando, que el Señor seguirá respondiendo. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dios le bendiga, hermana Nora, y bendiga su ministerio y bendiga este programa en gran manera. Gracias, pastor, nuevamente por participar. Bueno, y tú que nos estás viendo, si te gustó este podcast, este mensaje acerca de la oración, compártelo. Este mensaje puede traer fe y esperanza a una persona o animar o a confortar su vida de oración, ayudar a que esta persona confíe y crea que Dios sí responde por medio de la oración. Y nos vemos en el próximo episodio de Verdad que Transforma. El Señor Jesús les bendiga.